Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos, Señor, poner delante de tu corazón nuestras tibiezas y nuestras cobardías, para que tú nos enciendas, Señor, en amor y seamos capaces de dar la vida por ti. Gracias, Señor, porque comprendemos y podemos mirar desde tu misericordia, pues lo poco que podemos, lo poco que hacemos, lo poco que nos entregamos, y mirarlo no con rabia, no con desprecio, sino como miran los hijos, desde la pequeñez, desde la necesidad. Señor, para entregar la vida por ti, necesitamos que nos enamores totalmente, que nos llenes de fuerza, de vigor, de fe. Que nosotros, Señor, pues gracias a estos martes que pasamos aquí inclinados sobre tu palabra, aprendamos a abrir el corazón y las manos para que los llenes de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y allá vamos con lo que para mí es el meollo de este libro y de esta historia de los macabeos. Ya os dije el otro día, ¿verdad?, que estamos en dos libros que tratan la historia de una manera paralela, el mismo periodo de tiempo. Pero hemos visto en el primer libro de los macabeos un poco el ambiente de las altas instancias, de los gobernantes, de los sumos sacerdotes, y ahora en este paralelo estamos viendo la historia de las almas pequeñas, la misma historia, la misma presión griega para imponer los cultos idolátricos, pero ahora no vivida desde el sumo sacerdote, el rey, el no sé qué, el otro rey, el general, sino los pequeños. Hoy en concreto vamos a ver un anciano y una madre con 7 niños. Estamos empezando el capítulo 6. Y nos dice, al principio del capítulo 6, nos habla de un... perdonad, os he puesto aquí porque de vez en cuando echamos la vista atrás para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Os he puesto aquí un esquema que os pongo muchas veces. Todo esto es lo que ya tenemos visto y mirado y leído y rezado y volveremos cuando volvamos a empezar la Biblia, ¿no? Tenemos la historia desde los orígenes que nos cuenta el Génesis, en esta prehistoria teológica en la que los datos no son históricos, pero son verdaderos. Dios nos crea por amor, nos entrega al mundo. Pasamos al Bronce Medio, que es la época de los patriarcas, porque, os lo digo siempre, la historia no sucede en dos planos, la historia sagrada y la historia real. Solo hay una historia y es sagrada. Y sigue habiendo una historia y es sagrada, porque es la historia de Dios con nosotros. Pero nos viene bien saber que esto no son fábulas, sino que suceden en el tiempo. Bronce Medio, los patriarcas; Bronce Nuevo, los años de Egipto y del Éxodo; la Edad de Hierro, cuando entran en la tierra prometida; Josué, Jueces, Samuel, la historia de David, la historia de Saúl. Y después un imperio detrás de otro. El imperio asirio, que nos lo cuenta los libros de los reyes y de las crónicas. Los babilonios, los mismos reyes, los mismos libros, perdón, reyes. El imperio persa, que ya lo hemos visto hace poquito, Esdras, Nehemías. Y mientras van pasando todas estas cosas, van pasando a la vez pues acontecimientos que conocemos por los libros de historia. Imperio persa, el edicto de Ciro, nos acordamos, sí, pero también Platón, Sócrates, Aristóteles, que todos los hemos estudiado, ¿verdad? Y ahora estamos en esta otra época, del 333 al 63 a.C., los libros de los macabeos. Vemos en la historia sagrada los Ptolomeos, los Eleucidas, lo de la abominación de la desolación, que es cuando pusieron el Zeus olímpico en el templo. ¿Y qué pasa a la vez? La muralla china. Es decir, no hay dos historias, es la historia y después vendrá el Imperio Romano. Y ahora sí que vamos a nuestro capítulo 6 del segundo libro de los Macabeos. Nos habla de que Antíoco, el rey loco, ¿verdad?, manda a un tal Geronta. ¿Quién es Geronta? Pues
un ateniense cruel donde los haya, y los manda a que los judíos no solo abandonen sus costumbres y su Dios, sino que adquieran las costumbres paganas. El problema no es adquirir costumbres distintas. El problema para los judíos es la idolatría, no es hacer o dejar de hacer tal o cual cosa. ¿Qué pasa con la idolatría? Que da muy buena cara, pero luego es muy impositiva. Y ya os decía el otro día que uno de los grandes problemas que tienen es el de los alimentos. Para los judíos es importante, como fidelidad a la alianza, pueden comer cualquier cosa, menos una. Pero a los griegos esto lo interpretan como oscurantismo y les parece rebelde, les parece soberbio, ¿no? Qué curioso, les parece soberbia la actitud de los judíos cuando su soberbia está intentando controlarlo todo, incluso lo que comen. Un soberbio, ¿cómo se reconoce? Es ese que quiere que todos hagan lo que él dice, que todos le bailen el agua. Un soberbio. Pobrecitos, lo que sufren, siempre con enemigos potenciales alrededor. Esto de los alimentos hacía que para los judíos fuera muy difícil comprar en el mercado o participar en las fiestas paganas. Y entonces su comportamiento les delataba. ¿Y qué pasa? Que, bueno, gran parte de los judíos o una parte de los judíos sabéis que empezaron a ser infieles en lo poco. Esto es muy importante. Dirá el Evangelio, el que es fiel en lo poco será capaz de fidelidad en lo mucho. El que es infiel en lo poco, que no se crea que va a ser fiel en los momentos importantes. Bueno, aparte de todo esto de los alimentos, ocurre esa profanación del templo de Jerusalén, si lo habéis leído, ¿no? Ponen a Zeus, al Zeus olímpico y al Zeus hospitalario, como diciendo, aquí no hay más Dios que Grecia, ¿no? No solo profanan el templo, digamos, como con estatuas religiosas, meten en el templo meretrices, ¿no? Hay prostitución sagrada. La moral no es cuestión de normas, es cuestión de dignidad de la persona. Entonces, lo que va contra Dios acaba yendo contra las personas también. Y luego, si lo habéis leído, cuentan que hacían barbaridades. A los que no apostataban les degollaban, les tiraban por un precipicio, les iban mutilando, unas cosas terribles. Nos encontramos con una cultura como muy adelantada en muchísimas cosas, en filosofía, en arte, en otros estudios, ¿no? Muchos adelantos, pero los adelantos no nos hacen más humanos. La técnica, la tecnología, las ciencias, el avance, ¿nos hacen mejores personas? No, ¿verdad? Aquí lo vemos y en nuestra sociedad lo vemos también, ¿no? Bueno, ¿y qué nos encontramos? Pues que en este avance de la ciencia acompañado de esta crueldad, ¿verdad? Los fieles van a ser los que sufren. Veníamos viendo que la historia era al revés, ¿verdad? Los que no son fieles se alejan de la protección de Dios y entonces sufren, ¿no? Aquí va a ocurrir lo contrario, son los fieles los que sufren. Y si habéis leído, el libro nos va a dar a la vez la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos explica el sentido de la persecución. Hace como una pausa en el mensaje que está dirigiendo a los lectores, el que escribe, una pausa que te dirige a ti, que es el que lo ha leído, o si no lo vas a leer, para aclararte. No vayas a pensar que esto ocurre porque Dios es cruel. Esto ocurre porque hemos obrado mal y Dios, que es bueno con nosotros, no nos deja a merced de nuestras malas decisiones, sino que nos para a los pies, nos educa. La persecución no es abandono, la persecución no es castigo. La persecución nos la hemos merecido y es
el medio que tenemos de volver a decir a Dios sí, de volver a entrar en su corazón, de rectificar. Uno cuando ha herido a alguien al que ama, desea rectificar. Y los judíos observantes, y el que ha escrito, ¿no?, nos dice, esto es una oportunidad preciosa que Dios nos da para rectificar el mal que hemos hecho, cosa que estamos deseando. Y explica, ¿no? Cuando Dios corrige con la desgracia, no está abandonando a su pueblo. Si piensas mal de Dios, te equivocas. Pero si me está yendo fatal, si esto que me está ocurriendo Dios podría evitarlo y no lo evita, ¿cómo no voy a pensar mal? Pues si piensas mal de Dios, te equivocas. Si no entiendes algo, no interpretes que Dios es malo, que Dios es cruel o que Dios es incoherente. Es que hay algo que tú no comprendes. Vamos a salir del ámbito de las desgracias porque ahí nos peleamos con nosotros mismos más, ¿no? Pero la Virgen María, Virgen y Madre a la vez, no lo entendemos. Bueno, pues es que Dios es un incoherente, es que es imposible. No, no, si Dios lo ha hecho, es verdad, es posible, porque Él puede, tú no. Y lo que ocurre es que hay algo que no entiendes. No es que esté mal, es que tú no entiendes cómo lo ha hecho. Pues bien, hay que pensar siempre bien de Dios. Y los coscorrones que nos da nuestra vida, los coscorrones que permite, mejor dicho, en nuestra vida, no es un enfado y entonces como me he enfadado te quedas hoy sin salir. No. En la mayor parte de las ocasiones son las consecuencias lógicas de nuestros actos que Dios transforma en consecuencias pedagógicas. Y una vez preparados, pasamos al martirio de Eleazar. Precioso. Y si no lo habéis leído, leedlo. Describe primero a Eleazar, un hombre de los principales escribas, varón de ya avanzada edad y de muy noble aspecto. Le describen como grande. Su nombre, de hecho, significa Dios me ayuda, la ayuda de Dios. Dios y ayuda. Bueno, pues Eleazar, dice el texto, que le forzaban a abrir la boca, le abrían la boca, y a comer carne de puerco. Se lo metían en la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchaba voluntariamente al suplicio del apaleamiento. Después de escupir todo, que es como deben proceder los que tienen valentía para rechazar los alimentos que no es lícito probar ni por amor a la vida. Ha dicho muchísimas cosas en muy poco espacio. Se lo meten en la boca. Es decir, Eleazar no consiente, pero le obligan. Mirad, no estamos en tiempos muy distintos. La vida, las leyes, la sociedad, las modas, te meten en la boca y en el corazón y te toca tragarte criterios, costumbres, maneras de vivir y de reaccionar y de trabajar y de divertirte y de gestionar la familia y de etcétera, etcétera, que son cerdo, que son impureza, que son maldad para ti, para tu corazón, para el plan de Dios, para... Y no es que las hayas elegido, no, no son cosas que propiamente eliges, sino que te obligan a comer, que te las meten por los ojos, que te las meten en la boca sin que tú hayas decidido ni consentido, porque se hace así, porque aquí se hace así, porque lo hace todo el mundo. El mal te facilita el camino, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada, simplemente traga, ¿no? Y traga con el aborto, y traga con la eutanasia, y traga con las familias no sé cómo, y traga con los amores de ida y vuelta, de ahora sí, ahora no, traga con las relaciones sin compromiso, porque libertad, eso es libertad, libertad es amar, ¿no? Y Eleazar no traga, aunque le cueste la vida. De hecho, dice, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame,
¿Qué nos está queriendo decir el libro? ¿Qué nos está queriendo decir Eleazar con su elección? Es una pregunta. ¿Qué es muerte y qué es vida? ¿Toda la gente que anda por ahí vive? Me he encontrado ahora, cuando iba a misa, con una señora que me ha estado contando, ¿no? Cómo tiene una crisis grandísima en su vida. Ahora ve las fotos y me decía, Silvia, yo veo las fotos y sé que estaba muerta. No estaba viva, estaba en un infierno, ¿no? Pues de eso se trata, de elegir la vida, de elegir el amor, de elegir la fidelidad, de elegir la verdad. No es según me convenga, esto es verdad o es mentira, o es verdad o no lo es. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Mm? No se trata de orgullo ni de cumplir normas, se trata de amor. Y vivir cuando has traicionado tu propia vida, tus propios criterios, tus principios a tu Señor, pues traicionar tu propia vida es letal en tu espíritu, en tu interior. Este es el aprendizaje que hace Víctor Frankl en el campo de concentración y que cuenta en el libro que os he dicho muchas veces, ¿no? El hombre en busca del sentido. El hombre deshumanizado es manejable. Y para deshumanizarle es necesario que se traicione a sí mismo. Creo que os he contado muchas veces en psiquiatría, en la carrera, estudias experimentos que se hicieron en los campos de concentración, pero que no son válidos, bueno, para empezar porque son delitos contra la humanidad. Y para entrar dentro de la ciencia, tal cual, de una manera en rigor, ¿no? De verdad, un experimento para que esté dentro del método científico, tienes que poder repetirlo muchas veces en distintas circunstancias y estudiando todas esas veces puedes sacar unas leyes. Y estos experimentos no se han podido repetir. Uno de ellos, del que yo creo que os he hablado alguna vez porque es espeluznante, como todos los demás. Lo peor de los campos de concentración no era el castigo físico, era esto otro. Cogen una madre, la meten en una de esas habitaciones en las que tú ves a la persona por una pared que es como de cristal para ti, pero ella no te ve. Y es una madre que ha tenido un bebé pequeñito y que han manipulado al bebé para que llore y llore y llore y llore y llore. Entonces la madre abraza a su bebé, le quiere, le intenta dar de comer y el bebé, manipulado, llora, 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 le han hecho una manipulación cerebral, llora, 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 llora. Además, cuando ella ya agotada cae dormida o ponen ruido o encienden luces intermitentes y la despiertan, con lo cual, agotada exterior e interiormente, lo que hace es, con un almohadón que le dejan allí para que haga eso, ahoga a su bebé. ¿Mm? Y ahí no es donde acaba el experimento, ahí es donde empieza. Esta mujer que ha traicionado lo más importante que había en su vida, que era su ser madre y su niño, al que quería con locura, a partir de ese momento es como un zombi manejable, porque se ha roto interiormente. Bien. Este era el objetivo verdadero de los experimentos y este era el verdadero dolor de los campos de concentración, más allá de lo físico, más allá de lo físico. Eran unos centros de estudio de cómo manipular a las personas de manera que ellas se sometan. Cómo, deshumanizando a las personas, se convierten en seres manejables. Eleazar no se deja. No voy a traicionar lo más importante que hay en mí. No voy a traicionar la vida que llevo dentro, porque lo que me queda sería muerte, aunque respire, aunque coma. Vida es más que respirar. Vida es ilusión, ganas de amar, de vivir. Vida es relación con los demás. A ver, nosotros, vida es como cuando vas por la carretera, ¿no? Y hay un accidente, entonces te acercan a uno que hay allí tendido en el suelo, le pones así la oreja en el pecho
y oyes que late el corazón y que respira y dices, hay vida. Bueno, vida es mucho más que eso, ¿no? E interiormente, también es vida mucho más que levantarme, vegetar, caminar, trabajar, sufrir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. La vida es mucho más que eso. Y la vida que nos ofrece el Señor es muchísimo más. Una película de unos jesuitas, yo creo que os he hablado más veces de ella, no digo el título, que están evangelizando, no sé si en la China, y les martirizan. Entonces, los jesuitas, compañeros suyos, saben que a lo mejor no todos están muertos y se van a buscarles. Y se encuentran que sí que les han matado porque no han querido pisar un crucifijo ni traicionar a Jesucristo. Menos uno, que está vivo, casado con una china y se ha vuelto de otra religión. Y de hecho tiene una familia y se queda allí. Y el final de la película, meloso y sentimentaloide, lo que hace es que de las últimas imágenes te muestran que ese hombre guarda en lo secreto un crucifijo y a veces lo mira y lo vuelve a guardar. Y la gente sale diciendo, ¡ay, qué bonito! Pero sí que le quería. ¿Qué bonito? ¿Sí que le quería? ¿De verdad? Que le quería y le esconde y vive contra él y apostata y en su interior, en el fondo, sí que quería a Dios. Y si tu interior, en el fondo, quieres a tu hijo o a tu hija y ves que se la llevan, que la meten esclava, que le hacen daño, que te quedas con una fotito en tu interior y la miras de vez en cuando o pierdes la vida y lo que tengas por salvarla. Es decir, el amor que hay en tu interior, si no está también en tu exterior, no es amor. Así que Eleazar no le vale eso de, bueno, disimula, que en tu interior vas a seguir queriendo a tu Dios, pero exteriormente no lo va a parecer, pero tú sabes que sí, que no vale, que no vale, que nuestro sí tiene que ser un sí y nuestro no tiene que ser un no. Que yo quiero mucho a Dios en mi interior, pero mi bienestar es lo fundamental, pues no quieres tanto a Dios, no quieres tanto a Dios. Lo que pasa que si nos imaginamos cosas más cercanas, ¿no? Como imagínate, yo cuando salió en las noticias aquellos atentados que hubo y una madre vio cómo a su hija se la llevaban unos pues integristas musulmanes, ¿no? Viva en un carro, ¿no? Y la madre decía, prefería haberla visto muerta. ¿Por qué? Porque pensar en que sufra, si pienso que ya descansa y ya está con el Señor, sufro y es un duelo, pero pensar que le están haciendo daño, ¿no? El amor te lleva a moverte, a ir, a... Bien, bueno. Eleazar marchaba voluntariamente al suplicio. No quiere simular. Eso no es verdadero. Eso no es verdadero, no quiere simular. Y avanza con sabiduría, con valentía, con decisión. Les deja alucinados, ¿verdad? Ser mayor, ser anciano, porque le dicen, hombre, con la de años que tienes, ¿cómo vas a ir a este suplicio que es que no lo aguantan ni los jóvenes? Ser mayor no es excusa para ser traidor. Es que ya soy muy mayor, yo cuando me dicen las señoras, yo ya soy tan mayor que ya no tengo nada que hacer, bueno, conozco a una señora que a los 80 y bastantes ha dejado de ir a misa, era de misa diaria, yo la conocí hace 20 y muchos años. Yo, hija, ya he ido mucho a misa, yo pues salgo al café y eso, pero a misa no. Digo, así, ahora que estás más cerca de Dios que nunca, ahora le abandonas, pues vaya tontería que estás haciendo, ¿no? Bueno, la edad no es excusa para la cobardía. Dice Eleazar, me mostraré digno de mi ancianidad. Justamente, la edad es momento de sabiduría, de temple para amar. A nuestra edad, dice, no es digno fingir.
Eso es buenísimo, ¿eh? A nuestra edad no es digno fingir. Ya no tenemos edad de decir mentiras. Bueno, va a entregar la vida, dirá Juan 10:18, el Señor en Juan 10. Nadie me la quita la vida, sino que yo la entrego libremente. No pensemos, leyendo estos textos, que los judíos o que los cristianos rechazamos ni la vida, ni el bien, ni el estar a gusto o la comodidad. Eso está fenomenal y lo buscamos. A los cristianos, a los judíos, pero a los cristianos, que es donde estamos, ¿no? No nos gusta que nos maten, que nos apaleen, que nos peguen, que nos mientan. Ahora bien, la comodidad y los bienes temporales, que los buscamos y los queremos, están por debajo de bienes más importantes. Y hay cosas tan importantes, tan potentes, tan luminosas, tan bonitas en nuestra vida, que los bienes materiales y la comodidad quedan en segundo, en tercer o en último lugar. Lo primero en nuestra vida es el amor, y Dios es amor. El miedo a la muerte muchas veces, ¿verdad?, nos hace traicionar, nos detiene. El miedo a la muerte nos convierte en traidores y en mezquinos. A los mártires, a Eleazar, no les detiene el miedo a la muerte, a ninguna muerte. Y eso es el fundamento de su vida, de su valentía, de su... por eso les admiramos. Los apóstoles abandonaron a Jesús. Ahora lo veremos, va a llegar la Semana Santa. No era porque no le querían, pero tenían miedo a la muerte. Y cuando ellos mueren mártires uno tras otro, mueren mártires felices de poder compensar, de poder decir para su interior: Señor, te quiero más que a mi vida. Allí no te lo demostré, pero ahora con dicha, tengo la dicha, ¿no?, de poder decirte que sí. Y Pedro dice: y a mí no me crucifiquéis como a mi Señor, que no me lo merezco, a mí boca abajo. Y Andrés en aspa. Y todos contentos de poder resarcir aquella traición de Getsemaní y de la cruz. Tu gracia, dice el Salmo 63, vale más que la vida. Y Eleazar va al apaleamiento después de escupirlo todo. Eso es lo que hay que hacer. Las cosas que nos han metido y que son parásitos, ¿verdad?, que nos quitan la fuerza del amor a Dios, hay que escupirlas, hay que sacarlas de mí, hay que quitárselas de encima. Y la Iglesia para eso propone métodos muy sencillos: la austeridad cristiana, la penitencia, el ayuno, la limosna, la oración. Escupir lo que te han hecho tragar implica una cierta violencia, un rechazo, claro que sí, un desagradar a ese que me lo está imponiendo. Claro que sí. Y no somos violentos, y no eres violento, y no lo quieres ser. Pero cuando rechaces en ciertos ambientes, yo qué sé, la promiscuidad, la droga, el no sé qué, se te va a considerar un retrógrado, un antisistema, un antihumano, un agitador, te va a traer problemas, porque el otro quiere que te lo tragues. Ahí está la cosa. ¿Asumes el riesgo o no lo asumes? Os digo muchas veces, y leyendo los Macabeos se ve mejor, la fe no es para pusilánimes, es para amantes. No es para machotes de aquí yo valgo. No es eso. Es para personas que se entregan a amar sin reserva. Eleazar decide rechazar alimentos que, dice él, no es lícito probar ni por amor a la vida. Hay cosas más importantes que la vida. ¿Sí? Y me mostraré digno de mi ancianidad y no voy a coger atajos. Una mentirijilla, una mentira piadosa que parezca que... Y dice Eleazar, y voy a dar ese ejemplo a los jóvenes. A nuestra edad, dice, no es digno fingir. No sea que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a sus 90 años se ha pasado a las costumbres paganas,
también ellos, por mi simulación y por mi apego a este breve resto de vida, se desvíen por mi culpa. Es que queremos mucho a los jóvenes. Si quieres mucho a los jóvenes, dales un ejemplo de honestidad y de fe con tu vida. Hay que hacer por los jóvenes. ¿Qué es lo que hay que hacer por los jóvenes? Vivir como verdaderos hijos de Dios. Abrirles con nuestra vida un camino de verdad, que lo buscan, que lo necesitan. Y a mí me encanta aquí Eleazar. A ver si por mi apego a estos 2 telediarios que me quedan, se van a desviar los jóvenes por mi culpa. Y esto de por mi culpa también es muy importante y muy bonito y muy para hacer examen de conciencia. Haz examen de conciencia de cómo vives delante del Señor, del evangelio que muestras a los demás. La gente está a deseo de líderes. ¿Qué es un líder? ¿Uno que te manda lo que tienes que hacer? No, de personas coherentes, verdaderas, porque tenemos liderando personas que te dicen algo con mucha fuerza y lo contrario con mucha fuerza a los 2 días. Incoherencias. Y la gente y los jóvenes y los mayores estamos a deseo de verdad, de coherencia. No pedimos a los héroes que no se confundan, les pedimos que sean verdaderos, como Eleazar. Eleazar no se deja ni asustar por las amenazas, ni comprar por las comodidades. Fijaos, no se plantea la deshonestidad ni remotamente, ni siquiera como posibilidad. Yo cuando hace examen de conciencia, ¿no? ¿Por qué traiciono yo al Señor? Por comodidad, por quedar bien, por no quedar mal, porque se me busque, porque se me quiera, porque se me considere, por no madrugar, por no pasar hambre, por no arriesgar. ¿Por qué? ¿No? A Eleazar hay 3 motivos que le llevan con valentía a la tortura. 1, su convicción de que la fe es el valor supremo de la vida. Dios es todo o no es todo. O lo es o no lo es. Y la respuesta de Eleazar es, lo es. Otra, su amor a los jóvenes. Les deja un noble ejemplo de verdad y fortaleza. Otra, su certeza, y esto es muy importante, de que existe un juicio divino tras la muerte. Un juicio divino tras la muerte. Esto es muy importante porque es muy nuevo en la espiritualidad judía. Nosotros lo tenemos muy asumido porque Jesús nos lo ha contado. Pero esa vida detrás de la muerte, los judíos consideraban que esta es la vida que tenemos, esta es la vida en la que Dios me juzga y me premia o me castiga o me... Entonces, después ya no hay el Seol, la no vida. Y sin embargo, San Policarpo de Esmirna deja aquí, ¿no?, una perla, ¿no?, una puerta abierta a el juicio tras la muerte, ¿no? Os decía, os digo muchas veces, ¿no? Las iglesias están vacías, las iglesias están vacías. Pues sí, puede que sea por nuestra incoherencia. Muchas veces lo es. Y otras veces porque esto no es para pusilánimes ni para cobardes. Ahora bien, tenemos que vivir con la responsabilidad, como hace Eleazar, de saber que nuestra vida es el único evangelio que muchos van a leer. Tu manera de vivir, de reaccionar, de amar, de perdonar, es el único evangelio que van a leer. Y si eres como todos, egocéntrico, mentiroso, manipulador, criticón, un trepa, pues no les aportas nada. Eres lo que ya el mundo les da en abundancia. Bueno, Eleazar de la época de los macabeos. Ahí os he puesto San Policarpo de Esmirna. Se celebra el 23 de febrero, hace poco, me encanta. Obispo y mártir de la Iglesia, padre de la Iglesia. Discípulo de San Juan Evangelista. Este no es de antes de Cristo.
¿verdad? En su acta de martirio, en el año 155, las actas de martirio son como lo que estamos leyendo de los macabeos, pero contando cómo los mártires salieron a la arena o fueron a los suplicios. Y San Policarpo, discípulo de Juan, cuentan lo mismo. Le ofrece el procónsul que, como está un hombre anciano, respetable, respetado también por los romanos, pues mira, en lugar de comer carne de cerdo y hacer la adoración al César y no sé qué, pues disimula. Haz como que comes de lo que tú traigas y te ahorras pasar por esto para el poco tiempo que te queda. Y San Policarpo, igual que Eleazar, consta en las actas de su martirio que dice 86 años a que le sirvo a Dios, ¿no? Y jamás me ha hecho mal, al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar? Porque tenía que manifestar odio. Manifiéstalo solo de palabra, aunque no lo sientas. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi maestro, mi salvador, de quien espero mi felicidad, al que castiga a los malos y es vengador de los justos? De hecho, le dice al procónsul, porque el otro le dice, ¿no? Insiste, insiste. Y contesta Policarpo, te he dicho públicamente que soy cristiano y por más que te enfurezcas, soy feliz. Si deseas saber qué doctrina es esta, dame un día de plazo, porque estoy dispuesto a instruirte en ella, si tú lo estás para escucharme. Cuando tengas miedo de manifestar tu fe, de vivirla, de quedar mal, léete las actas de martirio de San Policarpo, por ejemplo, o los libros de los macabeos. Recuerda el ejemplo de los mártires de todos los tiempos que han vencido con fidelidad a todas las tentaciones, amenazas y sufrimientos, mostrando un amor grande al verdadero amor. Todos comprendemos la traición por debilidad y por miedo. Todos la comprendemos. Yo me pongo ahí en el sitio de Policarpo, en el de Eleazar, o dices, uy, uy. Pero a la vez me pregunto, y os invito a que os preguntéis, bien, entendemos la traición por debilidad de los que apostataron, o que un San Policarpo o Eleazar hubieran dicho, bueno, venga, no. Pero te pregunto, ¿tú de quién quieres ser amigo? ¿O en manos de quién dejarías tu vida o la de tus hijos? ¿De jesuitas como ese que pisa la cruz aunque luego se guarda una? ¿Eh? En lo secreto de su corazón. ¿O de gente como Eleazar o como San Policarpo? Yo no tengo duda. ¿Eh? Gente como Eleazar y como San Policarpo. Al final, lo que nos echa para atrás es, yo creo que no sería capaz, pero lo admiro y me gustaría ser su amigo. Y me gustaría compartir vida con una persona así. Pasamos al capítulo 7 y nos encontramos con el martirio de 7 hermanos macabeos. Martirio y mutilación, quiero correr tanto, pero de 7 hermanos uno por uno. Fíjate que no sé si os habéis dado cuenta que Eleazar quiere dejar un testimonio de valor a los jóvenes eh, para que aprendan la fortaleza de la fe. Y esto demuestra que la aprenden. ¿Cómo leemos el martirio de los 7 hermanos macabeos y de su madre? Bueno, pues lo importante no es lo sangriento, que es hasta desagradable, pero a la vez necesario, de cara a una gran enseñanza. Y es que ante estas barbaridades tan concretas, les cortan los dedos, la lengua, les despellejan, les queman, y viene bien imaginarlas, que luego suavizamos todo mucho. Pues aun en medio de estas barbaridades tan atroces, uno puede seguir siendo dueño de sí mismo para amar, para decir sí, para entregarse a Dios, para no traicionar. La victoria no es salir de esto con vida. La victoria es no rendirse. La victoria es seguir amando. La victoria es que el amor es más fuerte que el dolor y que el miedo. Y lo hace un anciano y lo hacen 7 chavales. Pues, leemos el martirio con esta directriz de fondo.
Otra cosa importante del martirio de los 7 hermanos, la importancia de la vida eterna en contraste con la vida temporal. Lo decía antes con Eleazar, no porque no valoremos la vida temporal, sino porque aquí a veces tenemos la jerarquía de valores invertida. Valoramos muchísimo lo caduco, lo valoramos como si fuera eterno, la salud, como si no se fuera a acabar nunca, y es caduca. Y hacemos de menos a la vida verdadera, la verdaderamente estable, la vida interior. Y descuidamos la vida de sacramentos, la confesión, la oración, la comunidad, la iglesia. La vida eterna, la que tenemos que cuidar, es la vida de unión con Dios, que no empieza cuando te mueres. Empieza ya, ha empezado por tu bautismo. Bueno, lo importante de este martirio de los 7, a cada cual más cruel la historia, la madre. La verdadera protagonista es la madre, la que sufre el martirio en grado sumo a los ojos del que escribe, que es el Señor, ¿no? El que nos escribe, ¿no? Es el de la madre, que ve morir uno tras otro a sus 7 hijos y les anima a morir. Dices, uy, es que no les quiere. No, justamente es que les quiere. Amar a alguien es desearle el bien verdadero, y el bien verdadero es la vida eterna. Esta madre ama a sus hijos más que a sí misma y animaba a cada uno de ellos a no declinar. Deberíamos preguntarnos hasta qué punto nuestro amor es verdadero o es egoísta. Y si lo que hacemos a veces por los demás, para que no sufran, es porque sufro tanto viéndote sufrir que te quito el sufrimiento y así no sufro yo. Hay que amar mucho a un hijo para educarle, porque eso implica malas caras, no te dejo salir y aguantar situaciones tensas. Y ver que llora o que se enfada o que se queda sin algo que todos tienen, y sufren más los padres que los hijos, ¿no? Bueno, vemos también en este martirio cómo la fidelidad a las leyes y a las costumbres que son, o sea, que no hacen mal a nadie, no comiendo cerdo o comiendo no sé qué, enciende la ira de sus perseguidores. Los que tienen miedo al final son los perseguidores. Un miedo creciente ante personas que, sin violencia, pero no ceden a sus requerimientos, ni a sus órdenes, ni a sus chantajes. Y eso les da mucho miedo. Se convierte en una lucha del mal contra el bien, y quien tiene miedo es el mal, no el bien. A los griegos les parece que los judíos son fanáticos y absurdos y peligrosos, y sin embargo, los que actúan como fanáticos, absurdos, peligrosos y crueles son ellos. La viga en el propio ojo mientras busco la paja en el ojo de mi hermano, ¿no? Y vemos en este texto, ¿no? Ya cuando lo leamos, lo habréis leído ya, que las personas valientes y fieles son admirables, nos alegran el corazón, nos ponen un punto de esperanza en una humanidad que a veces, pues es que nos quedamos con ganas de mirar para otro lado. Y si con Eleazar aprendíamos que ser longevo no es excusa para la falta de valor, el martirio de los 7 hermanos nos enseña que tampoco la juventud. Y así van yendo, uno tras otro. Primer hijo, en el versículo 5. Vamos a ver, yo supongo que lo habéis leído. Espera, que se me ha pasado la hoja, perdón. Versículo 5, el numerito pequeño. Cuando quedó totalmente mutilado, pero respirando, todavía mandó que lo acercaran al fuego y lo tostaran en la sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos, junto con su madre, se animaban mutuamente a morir con generosidad. Bueno, se animaban mutuamente a morir con generosidad. Lo contrario de lo que oímos hoy en día. Tú piensa en ti, mira por tu vida.
frases que parecen buenas y que están enmascarando egoísmos, egocentrismo e injusticias. ¿Tú qué aconsejas? ¿Tú aconsejas también estas cosas? Tú piensa en ti, que le den, nada, olvídate. Tenemos que aconsejar a los cercanos con el Evangelio, con la palabra de Dios grabada en el corazón. Jesús ama la vida, la protege, el descanso también, pero hay cosas más importantes que seguir respirando. Bueno, el amor es más fuerte y más importante que la muerte. Y muere el primer hijo y llega el segundo. Y allá que se presenta con valor, con parresía, ¿no?, que dirían los griegos. Y mirándole fijamente, nadie se atrevía a mirar a personas tan crueles. No vaya a ser que se fije en mí y me haga algo. Le dice, tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el rey del mundo, que no eres tú, el rey del mundo, que no eres tú, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Otra vez la vida eterna. El que está escribiendo, el judío que está escribiendo el libro de los Macabeos, no sabe lo que está diciendo, pero Dios sí sabe lo que está diciendo. Se habla de la resurrección por primera vez. Nos resucitará a una vida eterna. Se está hablando de inmortalidad. Dios sabe lo que nos dice. Una resurrección para los justos. Y el joven le llama criminal y le da la oportunidad de convertirse. Importantísimo. Dios no quiere que nadie muera, que nadie se condene. Cada uno de los jóvenes va a ser una ocasión de conversión para este gobernante cruel, para este soberano cruel y para los verdugos. Igual que lo fueron para el faraón cada una de las plagas. Mirad, como en antítesis, como el negativo de aquello. Pero cuando el corazón se cierra, ni por las buenas ni por las malas. Faraón, con su corazón endurecido cada vez más, se empecinaba cada vez más. Esta vez es bueno, es que claro, es que Dios cómo se pasó, normal que se endureciera su corazón, ¿vale? Pues esta vez valentía, fidelidad y amor a cada cual más grandes. Y debilidad porque le mato, le corto los dedos, Es decir, me da el mismo testimonio de Dios existe perdiendo estrepitosamente. Entonces, aprende. Pues no. Cada uno de los jóvenes una oportunidad, ¿no? Y hablaban entre ellos, dice el texto, en el lenguaje patrio. Era el arameo. Una vez que vienen de la deportación, hablan en arameo. Y muy claramente, y animado por su madre, cuando le dice que coma y que sacrifique a los dioses y que dice, no, fácil, ¿verdad? No. Juntas la N con la O y dices, no. Así de fácil y sencillamente tendríamos que desterrar de nuestra vida muchas tentaciones. Y a lo mejor es la única manera. Y no ponerte a decir, pues sí, porque no, porque claro, porque... Pero voy a... No. Haz esto. No. Ven conmigo a... No. Y ya está. No. Tercer hijo, más de lo mismo. El tercero llega y ofrece las manos en cuanto se lo piden. Y dice, ¿por dónde el cielo poseo estos miembros? Por sus leyes los desdeño y de él espero recibirlos de nuevo. Otra vez una alusión clarísima a la resurrección del cuerpo. Es importante. Nuestro cuerpo es expresión de nuestra persona. No somos un alma encerrada en un bote que se llama cuerpo. No, el cuerpo es parte de mi yo. Por eso decimos en el credo, creo en la resurrección de los muertos. Dios en su coherencia nos va a devolver a la vida enteros, no solo el alma. Y no con otro cuerpo, como si se pudieran prestar, como si fuera un coche. Tú eres tú, con tus dedos, con tus manos, con tu sonrisa, con tus ojos, con tus orejas, ¿no? Cuando quieres mucho a alguien y tiene un colmillo así retorcidillo, es que le queda hasta bien, o un párpado caído, porque el cuerpo, al
es expresión de la persona, es templo de Dios. Tú amas a través de todo tu ser, tu cuerpo también, y eres amado con totalidad cuando también tu cuerpo es integrado en ese amor. Pues bien, en este punto, el rey y los verdugos, alucinados de la decisión y de la valentía de estos chavales, otra oportunidad para parar esta masacre. Pero no. Cuarto hijo. El cuarto hijo ya le dice, para ti no va a haber resurrección a la vida, va a haber resurrección a la muerte. Esta es la enseñanza. Va el cuarto. Nada. Quinto hijo. Quinto hijo. Y la madre animando a todos. Mirando al rey, le dice, tienes poder sobre los hombres, como dirá Cristo, porque te lo han dado. Y no le tiene miedo, ¿no? No teme la mirada de furia, no teme mirar al suplicio, no teme mirar frente a la muerte o al dolor. Tiene una mirada limpia. Mirar para otro lado nos empequeñece. No va cabizbajo, no va avergonzado, no va temeroso de que me va a hacer daño. No, no. La valentía te hace mirar el dolor frente a frente. No que con esto no voy a sufrir, sino que lo miro cara a cara, ¿no? Hay que tener como esa valentía, ese arrojo, ¿no? Como cuando vas a misa y te dice la vecina, pero tú vas a misa, ¿no? Como diciendo, eres tonto. Pues contéstala igual, pero tú no. Vale, ya está, ¿no? No hace falta pelear, pero hace falta como ese arrojo, esa alegría, ¿no? Esa alegría. Y le dice, no creas que Dios ha abandonado a nuestra raza, se te está olvidando el factor Dios. Dios está permitiendo esto para que podamos recomponer nuestra fe. Él nos está educando porque es lo que necesitamos, nos quiere, pero esto que está ocurriendo va mucho más allá que tú y que yo, si lo quieres entender. Sexto hijo, le dice al soberano, nosotros padecemos por nuestra culpa, por haber pecado contra Dios, pero tú que estás luchando contra Él, es una y otra vez una oportunidad, porque estos chicos se salvan, pero están intentando salvar al soberano. A todo esto, la madre, en el versículo 20, tiene muchísimos más versículos que cada uno de los hijos. De hecho, no cuentan cómo muere, pero su martirio es el peor, porque ve morir a cada uno de sus hijos y con gran sufrimiento. Dice el texto, admirable en todo punto y digna de glorioso recuerdo. Y no ha dicho eso de ninguno de los chavales. La protagonista es la madre. Lo importante del relato no son las sangres ni las mutilaciones. No es eso lo que alaba. De hecho, no sabemos cómo muere, sino la fortaleza interior, la integridad y la coherencia. Y esto lo podemos vivir en situaciones así de dramáticas y de crueles, pero lo podemos vivir aunque no nos persiga nadie. La fortaleza interior, la integridad y la coherencia. Y siempre hay sufrimientos en los que podemos vivir con fortaleza. Dice el versículo 20 que ella sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Tener la esperanza puesta en el Señor no significa que no vas a sufrir. ¿De dónde nos hemos sacado eso? No dice que no sufría. Claro que sufría. La confianza en el Señor no nos quita el sufrimiento. No es eso. A veces pensamos cuando sufrimos que es que lo estamos viviendo mal. No estás viviendo ninguna cosa mal. Es que el dolor duele. Pero qué distinto sufrir desde la esperanza que sufrir sin esperanza. María al pie de la cruz sufre, claro que sufre, pero sufre siendo, igual que la madre de los macabeos, el ánimo que su hijo necesitaba para entregar la vida. Y la madre, para animar al último hijo, al séptimo, al más pequeño, que era un chavalín, se acerca y le dice en su lenguaje patrio, en arameo, no, ni un paso atrás. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas,
Ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Ahí estáis muchas madres escuchando esto. No habéis organizado los elementos del cuerpo de vuestros chiquillos a los que habéis traído al mundo, ¿no? El Señor lo ha hecho en vosotras. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora por amor a sus leyes no miráis por vosotros mismos. Sois de Dios, no míos. Sois de Dios, no míos. Y no miráis por vosotros mismos. Otra cosa importante, importantísima de esta afirmación del libro de los Macabeos. Dios que crea de la nada, a partir de la nada, creó Dios. Muy importante, porque solo Dios crea de la nada. Y burlándose del cruel tirano, se inclina sobre su hijo y le dice sus últimas palabras. Hijo, ten compasión de mí. Qué fuerte, ¿no? Qué bonito. Hijo, ten compasión de mí. No temas a ese verdugo. Muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte para que nos encontremos. Así que el séptimo hijo, tentado con la tranquilidad, la riqueza, etcétera, etcétera, habla más que los demás, sin miedo, con decisión, con valentía, apoyado en el amor y la fortaleza de su madre, y le llama criminal. Y le dice que no. Y tú, mira a ver lo que estás haciendo, ¿no? Cargarás con las consecuencias de tu soberbia. Bueno, impresionantes los hermanos macabeos. Dice el niño, ¿no? Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida. ¿A quién? A Dios. Y así mueren los 7 hermanos y por último, después de los hijos, murió la madre. Nos habla que mientras todo esto ocurre, os decía, son 2 historias paralelas. Judas Macabeo, con unos 6.000 hombres, se lanza a luchar. Eso no vamos a pararnos mucho y el resto del libro lo miraremos con bastante ligereza porque ya lo vimos en el primer libro de los Macabeos. ¿Qué va a hacer Judas Macabeo? Lo que esta madre. No va a decir, venga, luchad y sed fieles y Dios nos salvará la vida. Luchad, entregad vuestra vida y que Dios haga lo que tiene que hacer. Arriesgan su vida por fidelidad. Que sea Dios quien juzga y quien actúa. Ellos rogaban y actuaban. Judas Macabeo empieza con sus 6.000 hombres a ser muy temido porque no tiene miedo a la muerte, porque no tiene miedo al dolor, porque el amor a Dios, a sus leyes, el agradecimiento por la vida que Dios nos da, supera con creces el miedo a la muerte y al dolor. Y lo mismo que está ocurriendo con los soberanos delante de 7 chavales y de un anciano, ocurre con Judas Macabeo. Es un hombrecito con 6.000 hombres y le tienen miedo. Y actuaba de noche, amparado por la noche, porque no solo el mal puede actuar amparado por la noche, también el bien. Esas son las vigilias. Vamos a celebrar dentro de poco la noche de las noches, la noche en la que la luz irrumpe por la resurrección de Cristo. Con todo esto de las guerras, la palabra de Dios no está diciendo que la violencia sea buena, ni que tomes la justicia por tu mano. No, no dice eso. Dice que hay que resistir con fuerza. Y eso resistir con fuerza a veces implica como esa muerte, ¿no? Mientras tanto, vais a ver si lo has leído, que Nicanor, Gorgias, los griegos, cada vez más enfadados, cada vez más cobardes, cada vez cogen más hombres, cada vez tienen más miedo. Ellos confían en sus armas, pero Judas habla al corazón de sus hombres, les dispone a morir en manos del Señor y sale el primero. Y
vuelve a hablar de unos que no cumplen las leyes, lo hablaremos más adelante, y Judas reza por ellos pidiendo el perdón de su pecado. Importantísimo. Es lo que hacemos en nuestros funerales. Creo, Señor, en que eres dueño de la vida, de la muerte y del tiempo, y que mi oración por los difuntos es un bien para ellos. Bueno, aquí lo dejamos y le pedimos al Señor, ¿verdad? Ese corazón arrebatado, esa fe valiente y adelantada de Judas, de aquellos chavales. Te pedimos, Señor, una fe digna de nuestra edad, que no demos un paso atrás en la fidelidad a tus mandatos, en el amor a tus preceptos, que seamos, Señor, ese evangelio que los que tenemos alrededor pueden leer por tu gracia, Señor, por tu amor, por tu Espíritu Santo. Amén.